no solamente protestamos, también proponemos. Adelante, compañero Jorge, maestra Magda. Bien, buenos días a todas y a todos. Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases y del Movimiento Democrático Magisterial Zacatecas. De entrada, queremos plantear de manera clara y precisa que prácticamente estamos completamente de acuerdo en lo que plantearon los representantes sindicales miembros de la Junta Directiva, pero nos quedamos con la reflexión que hizo la compañera Gaby Basurto en su intervención, en el sentido de que definitivamente, si podemos abonarle a una reforma, entre más pronto posible, es en la mejora de las finanzas del instituto, indiscutiblemente, y obviamente en la viabilidad del mismo. Entonces nos quedamos con esa reflexión porque somos parte de eso, y tan es así que, como todos ustedes saben, nosotros impulsamos esta propuesta o esta iniciativa de ley junto con la diputada Alma desde el año 2020. Entonces, nada más dejar para que quede muy claro por qué estamos con esa postura, ¿no? Aparte que pues definitivamente entendemos que esperar otro año, otros 2 años, otros 3 años, pues sí nos pone en una situación todavía mucho más crítica que la vivimos ahora, ¿no? Entonces, adelante, empezamos con esta pregunta básica. ¿Por qué todas las propuestas vamos a hacer nuestra presentación en 2 partes. Vamos a manifestar postura sobre la propuesta del secretario de Finanzas y luego vamos a abordar nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y empezamos con esta pregunta. ¿Por qué todas las propuestas de gobierno para rescatar al ISTESAC se basan en el severo perjuicio a los trabajadores y no asumen la responsabilidad por la mala administración y la corrupción demostradas de manera conclusiva por la Auditoría 2020? Es una pregunta básica que todos nos debemos hacer, empezando por el gobernador David Monreal, ¿no? Ahora, manifestamos postura con respecto a la propuesta del secretario de Finanzas y prácticamente, repito, es la misma de los representantes sindicales. Bueno, me abstengo de mi comentario particular. Y decimos, ¿por qué no decimos no a la propuesta de reforma del gobierno ISTESAC? El primer punto es el cálculo del monto de pensiones en UMAS. Definitivamente decimos que no a esta propuesta, nos perjudica, estanca nuestros ingresos, ya que el valor de las mismas no se actualiza al mismo ritmo que los salarios mínimos y está, como conclusión, la experiencia de los trabajadores del ISSSTE. Adelante. Aquí tenemos una tabla que marca la evolución de las UMAS con respecto a salarios mínimos y vemos cómo definitivamente el incremento en las cuotas, el incremento en la cotización de UMAS es bastante pobre en cuanto a la evolución de los salarios mínimos impulsada por el gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, en el año 2024 la UMA vale 108.57 y el salario mínimo ya anda arriba de los 200 pesos. Entonces, por eso es que decimos que, y eventualmente con los próximos años, la tendencia es la misma, ¿no? El estancamiento de la UMA y la aceleración en el incremento del salario mínimo. Entonces, por eso decimos que a final de cuentas, ahorita el secretario de Finanzas nos presenta un panorama, según él, no tan desastroso, pero entendemos que en la medida que pasen los años, pues efectivamente este deterioro del salario y de las pensiones en su momento, si se aplicaran las sumas, sería bastante oneroso, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues esta lámina donde nos dice que el salario mínimo aumentó 110% en los últimos 6 años y la UMA solamente ha aumentado el 44.4% de su valor en el mismo periodo de tiempo. Con esto demostramos pues lo que decimos en las láminas anteriores. Bien, el punto número 2, tope máximo de las pensiones en 10 sumas, mismas razones que el punto anterior, ¿no? El estancamiento de las sumas con respecto al salario mínimo en los siguientes años. Punto número 3. Vamos a ir un poquillo a prisa porque la diputada Gaby nos pidió un poquito ¿sí? Complementariedad de pensiones. La complementariedad de facciones pues es un tema que pues entendemos que no está, para nosotros ninguno de los 7 puntos está a discusión, nosotros los rechazamos rotundamente. No le vemos ningún beneficio en cuanto al beneficio de los trabajadores y sí le vemos una inclinación de la balanza totalmente cargada
hacia las finanzas del gobierno del Estado cuando entendemos que los trabajadores vivimos de nuestro salario y el gobierno del Estado pues vive de un presupuesto bastante sustancioso al que nosotros como trabajadores no podemos acceder. Entonces, por eso es que decimos un no rotundo a los 7 puntos. ¿Sí? Entonces, la complementaria de pensiones, pues no quiero abundar más porque ya se ha hablado mucho del tema, ¿no? Simplemente no la aceptamos. De tal manera, pues, que el argumento de quien propone es eminentemente económico-financiero. Los trabajadores, sin desatender la razón económica, buscamos presentar propuestas que atiendan también el carácter ético de la reforma y que se plantea en la segunda parte de esta presentación. Entendamos que el aspecto ético viene plasmado en la exposición de motivos tanto de la ley del 86 como de la ley 2015 y en la propuesta de iniciativa de ley de nosotros, de la diputada Alma, y en la iniciativa de la ley Tello, ¿no? Entonces, la exposición de motivos de estos 4 documentos ineludiblemente hablan del aspecto ético que debe tener la pensión de un trabajador. El punto número 4, gravar la prestación denominada aguinaldo. O sea, aquí sentimos que hay una contradicción en la propuesta que plantea Ricardo Olivares, porque mientras pretende gravar la prestación de aguinaldo, pero no pretende en los mismos términos compensar al trabajador por ese gravamen, ¿no? Definitivamente, o sea, tendríamos que ser justos, ¿no? Si te gravo, también te compenso, pero no hay una compensación aquí a cambio de ese gravamen para el trabajador. Entonces, nomás es castigarte y castigarte, lo cual es totalmente injusto y siempre partimos de la premisa de que quien generó la crisis, como ya se demostró, es las instituciones gubernamentales y la institución como tal del ISTESAC, no los trabajadores. Entonces no tienes por qué castigar al trabajador. El incremento de cuotas y aportaciones, bajo la experiencia negativa de los 37 años de existencia del instituto, el trabajador no tiene la certeza de que ocurra algo positivo con sus cuotas, hasta en tanto se abatan las causas de la crisis, mala administración y corrupción. Ya lo dijeron algunos de los representantes sindicales, ¿de qué sirve que nos aumenten la cuota hasta el 30% si quieren, si vamos a seguir con el esquema de corrupción que impera al interior del instituto y con la mala administración? No nos lleva a ningún lado. Como ya se demostró definitivamente con la implementación de la ley 2015, donde nuestra cuota ascendió en el 100%, ¿no? Del 6 al 12%. Modificación del sueldo regulador. Si se aplica toda la vida laboral, esta medida se traduciría en una disminución dramática de nuestros ingresos justo en el momento en que los gastos para la subsistencia aumentan. Además, no existen antecedentes de que otros sistemas pensionarios apliquen este concepto. ¿Sí? Entonces, la devolución de cuotas, pues definitivamente es una esperanza que tú tienes para cuando te retiras del servicio, por lo menos recibir una compensación económica que te ayude a sobrellevar una situación difícil por cambio de empleo, por cambio de ciudad, por lo que tú quieras, ¿no? A final de cuentas es un apoyo económico que el trabajador recibía cuando presentaba la devolución de cuotas. ¿Sí? Entonces, entendemos pues que tenemos que eliminar la prestación de devolución de cuotas. No todos los trabajadores son de base también, ya lo decía la diputada Marimar en la exposición del miércoles, y por consiguiente, pues se prestaría un caso de injusticia total a aquella persona que entra a trabajar 3 años y luego le están descontando y luego no le regresan lo que le descontaron sabiendo que no va a tener una pensión. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, como conclusión, desde esta propuesta la carga financiera debería llevarla una vez más el trabajador, como ocurrió en el 2015, y nosotros preguntamos, ¿y dónde están las medidas para combatir la mala administración y la corrupción? Hablando concretamente de la ley Tello, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos propuesta para todos estos aspectos. Y empezamos con la propuesta, que es la segunda parte de nuestra presentación. ¿Algo que quiera decir, maestro? Bueno, en conclusión, es importante señalar que nosotros coincidimos plenamente con los sindicatos que acaban de participar en un no rotundo a la reforma tal cual está planteada. En eso estamos juntos. No vemos que tenga ese planteamiento estrategias para abatir la corrupción y la mala administración, que como lo demuestra la Auditoría 2020, son las causas principales de la crisis financiera del instituto. De nada vale con que nos vuelvan a castigar otra vez si no se abaten esas causas que son criminales.
Entonces pasamos a lo que nosotros hemos proyectado como una propuesta. Nos gusta decir que no, pero también nos gusta pensar y ver cómo sí pudiéramos. Ya lo decía la diputada Gaby Basurto, este es un tema que a nosotros nos tiene ocupados desde hace mucho tiempo y efectivamente creemos, y nosotros nos presentamos aquí desde hace 3 años con la idea de que platicáramos en serio de esto y que a estas alturas ya hubiéramos avanzado. La reforma al instituto, desde nuestro punto de vista, sí es urgente y necesaria porque la crisis financiera se ha manejado por el gobierno en turno de manera política según le convenga. Sí se necesita hacer, pero no en los términos como está planteado ahora por el gobierno del Estado. Se necesita pensarla y ver alternativas que no nos cargue a nosotros por completo el muerto. La que sigue, como primer subtema, tenemos la reestructura y mejora de la administración del instituto. Tenemos mucho tiempo diciéndolo ya. La reforma debe atender en el número 1, debe atender y resolver la problemática más importante del instituto, la mala administración y la corrupción. Es decir, no se tiene que reformar nada más el esquema de las pensiones, se tiene que reformar la administración del instituto para que la mala administración y la corrupción no sigan comiéndose los recursos del fondo de pensiones como lo ha hecho durante todas estas décadas. Lo primero, desde nuestro punto de vista, que tendría que hacerse es una separación administrativa y financiera del fondo de pensiones con respecto a la administración a la administración empresarial y comercial del instituto, con la finalidad de evitar que los recursos provenientes de las cuotas y aportaciones se dirijan a fines distintos al pago de prestaciones, como ocurrió en toda la historia del instituto. Nosotros hemos revisado todos los estudios actuariales desde el 2015 para acá y todos coinciden en que ha sido un saqueo del fondo de pensiones. El recurso que se captó de las cuotas y aportaciones se gastó en la parte comercial y empresarial, porque como todos sabemos, siempre hubo una nómina obesa y sueldos excesivamente altos. Entonces, tenemos que arrancar el fondo de pensiones de ahí como primer punto de partida. De tal manera que la administración del propio fondo de pensiones, como lo dictan las orientaciones financieras de los especialistas, el fondo de pensiones para su administración no debe de consumir más del 2% para administrarse. Del 2015, en el 2015 se estaba gastando el 100%, el doble de lo que se capturaba de cuotas y aportaciones, se gastaba en la administración del mismo. No se debe de gastar más del 2% y por eso se debe de reestructurar. Por eso la reforma debe ser integral, no solo al sistema de pensiones, y el gasto en rubros distintos a las prestaciones que en el presupuesto de egresos proyectado para este 2024 asciende a casi 350 millones de pesos, debe reducirse. Nosotros ya revisamos el proyecto de egresos de este año del instituto y está en 350 millones de pesos. No debe de ser tan alto todavía. Es indispensable que la reforma contemple una reestructuración administrativa que reduzca al mínimo el personal en funciones, de una plantilla que actualmente contempla 575 trabajadores a solo 50 o menos para administrar el fondo, suponiendo que se hizo ya la separación administrativa y financiera del fondo. La siguiente. Así, tenemos que es imperativo rediseñar el organigrama y reducirlo únicamente a 5 departamentos: el de crédito y cobranza, el de contabilidad e informática, el jurídico, prestaciones, pensiones y jubilaciones, y el del área empresarial, que se haría cargo de verificar
cómo se manejan los recursos que de ahí se capten. El gobierno del Estado tendrá la obligación de absorber la nómina excedente que resulte de reestructurar al instituto, liquidación voluntaria o reubicación. Es decir, nosotros en ningún momento estamos pensando en que los trabajadores que queden fuera de la nómina del instituto se vayan al desempleo. Nosotros no estaríamos de acuerdo con eso. Se tienen que adscribir al programa de liquidación voluntaria o reubicar en otros espacios de gobierno del Estado, pero es gobierno del Estado quien tiene que hacerse el responsable porque es quien generó el problema. Los trabajadores que permanezcan en la administración del instituto deberán adaptarse a tabuladores definidos. La auditoría 2020 es clarísima en esto. Todo el tiempo los salarios han estado disparados, mucho más arriba de los tabuladores establecidos para los trabajadores de gobierno del Estado. De tal manera que el director no podrá ganar más que el tope máximo de la pensión y ningún trabajador podrá ganar más que él. Son 32,000 pesos aproximadamente ahorita. Respecto al área empresarial y comercial, proponemos que la nueva ley tenga un anexo que contemple un estudio financiero de cada uno de los negocios para que en función de ello se defina su mejor destino, renta, franquicia, venta, concesión u optimización de su administración. Es decir, a nosotros nos queda clarísimo que la indiscriminada de los bienes del instituto no lo salva, porque aunque se venda todo lo que es la reserva técnica y se convierta en líquida, 2.500 millones de pesos, ¿cuánto nos duran? Entonces, no se resuelve el problema, solamente se posterga. De tal forma que sí es importante que se haga un estudio muy claro y muy serio de cada uno de los negocios, porque la misma auditoría 2020 da pistas y dice cuáles negocios sí pueden ser rentables y cuáles no. Entonces, no es una venta indiscriminada, vamos a vender todo y luego ya gastamos el dinero que ganamos en el gasto diario. Así no se resuelven los problemas. Es capital lo que tenemos ahí y hay que realmente construir estrategias inteligentes que permitan sacar lo que se invirtió y ganancia también, sino para qué invertimos. Ajá. ¿Quiere seguir, profe, en esto? Sí. El siguiente, entonces eso era respecto a la reestructura del instituto. El siguiente subtema, continúa el profe. Como parte de la reestructura, que repetimos, todas estas acciones van encaminadas a ahorrar recursos y obviamente a hacer un refinanciamiento del instituto, ¿verdad? Entender que, por ejemplo, el principio rector del 2% que nosotros manejamos implicaría en estos momentos un gasto no mayor de 24 pesos en base de 24 millones de pesos, en base a que los ingresos son de 1.200, 1.300 millones y el 10% representa esa cantidad. Nosotros hicimos un desglose financiero de 50 personas que queremos que trabajen y que manejen el instituto y en general no se lleva, bueno, se lleva más bien entre 14 y 18 millones máximo según las prestaciones que tengan, ¿verdad? Y estamos contemplando aguinaldos, vacaciones, etcétera. Entonces, y obviamente sujetándonos al tabulador que hemos mencionado. Entonces, por eso decimos, todas estas medidas implican un refinanciamiento del instituto a través de una reestructuración y de la famosa reingeniería administrativa que se venía manejando desde 2015. Bien, entonces, como parte de esta reestructura, la designación del instituto, lo cual vemos que ha sido siempre en perjuicio del instituto, no ha habido un director del instituto que verdaderamente cumpliera con su función a cabalidad, le corresponderá a la legislatura local, a partir de una lista de candidatos propuesta por los representantes de los derechohabientes a través de una votación que implica al menos el 75% del total de la conformación de la legislatura. ¿Por qué es esta medida? Porque, como sabemos, ahorita en estos momentos quien designa al director es el gobernador. Y como bien lo dijo Ignacio Sánchez en un momento, en una de sus declaraciones, él le sirve al gobernador. Y fue más allá cuando dijo, si quieren destituirme, pues no me lo digan a mí, ni le digan a la legislatura, vayan directamente con el gobernador porque es el que me puso. Y eso nos tiene en una situación donde él sirve al gobernador y no le sirve al pueblo, ni mucho menos le sirve a los derechohabientes a quien se supone que debería estar sirviendo. Entonces, por eso es que nosotros imponemos o tratamos de manejar una situación donde la legislatura se haga cargo, ¿sí?, de la designación del director,
con una votación del 75%, es decir, con mayoría calificada. Por otro lado, en las innovaciones a los mecanismos de funcionamiento de la Junta Directiva, los acuerdos basados en el 75% de la votación y desaparición del voto de calidad. Al interior de la Junta Directiva también deben ser el 75% calificado, porque ahorita resulta que la ley dice que si hay 4 representantes, ¿sí?, que es mayoría de la Junta, ya puede someterse a votación. Bueno, 5. Sí, bueno, 4, porque no está Gerardo. ¿Sí? De tal manera, pues, que si los 4 representantes son los 4 representantes gubernamentales, dejan totalmente desamparo a la parte de la derechohabiencia. Por eso es que nosotros decimos, este concepto debe cambiar y todas las votaciones deben de ser con el 75%, es decir, mayoría calificada al interior de la Junta Directiva también, como la legislatura. ¿Sí? Bueno, vamos al tema de prestaciones. Acerca de las prestaciones, se contempla que deben conservarse las de las leyes anteriores, particularmente las planteadas en los transitorios de la ley 2015, que es la que protege a la generación de transición, que somos todos los que entramos antes precisamente de la ley 2015. Esta generación de transición es muy importante porque ahorita seguimos conformando el grueso de la derechohabiencia, ¿sí? Y los únicos artículos de la ley que protegen nuestras condiciones nuestras condiciones de derechohabiencia son los transitorios de la ley 2015. Entonces, por eso planteamos que esos deben de permanecer ineludiblemente, ¿sí? Los trabajadores no podemos llevar a cuesta los costos de la corrupción y la mala administración que llevó a la crisis al instituto. Por eso decimos, nuestros derechos deben de conservarse y estos derechos están plasmados, bueno, la expectativa de derecho está plasmada en los transitorios de la ley 2015, ¿sí? Implementar la por viudez en caso de fallecimiento de un trabajador en activo como lo contempla cualquier otro sistema. Esto sabemos que lo tiene el Seguro Social. Y de las coincidencias que nuestra propuesta tiene con la de Tello, la más importante es esa, ¿sí? Tello plantea en su iniciativa esta prestación para los trabajadores. ¿Por qué? Porque resulta que ahorita si un trabajador fallece, que está en activo, bueno, tenía la diferencia que se le devolvían sus cuotas a la viuda o al viudo. Ahora ni siquiera eso, ya lo planteé que también tampoco se le devuelvan ni siquiera las cuotas. Entonces, como podemos ver, es una tras otra en contra del trabajador, una tras otra, ¿no? Entonces, con esta prestación se salvaría la situación económica de una familia. ¿Por qué? Porque si yo fallezco un activo, entonces mi viuda o mi viudo recibirá la pensión en activo a la que tenga derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa? Bien, hacer la realidad lo establecido en las 2 leyes anteriores en relación a la creación del fideicomiso de fondo de vivienda. Esto es un derecho constitucional que se nos ha sido negado sistemáticamente y a lo largo de la historia de toda la vida de la derechohabiencia, bueno, de existencia del instituto, ¿no? Y por lo tanto proponemos que el 5% de la aportación patronal se destine a lo que decía la ley original del 86, que se tenía que destinar a la formación de un fideicomiso de vivienda al interior del instituto. Ahorita todos los derechohabientes del instituto estamos desprotegidos porque no tenemos la prestación de vivienda y tenemos que andar construyendo nuestras casas con nuestro esfuerzo propio, pidiendo préstamos aquí, pidiendo préstamos allá, pidiendo préstamos bancarios que todos sabemos que son muy onerosos y en fin, ¿no?, rentando, etcétera. Entonces no tenemos por qué vivir esa situación cuando se supone que deberíamos de tener constitucionalmente el derecho a la vivienda. Entonces, sí estamos de acuerdo también con la iniciativa de Tello, ¿sí? Habría que hacer una aclaración, ¿no? La iniciativa de Tello es exactamente lo mismo que propone Olivares, con 2 puntos más negativos, otra vez, en contra del trabajador. Entonces, aquí pues deberá establecerse, coincidimos en esto, que sí, nosotros sí estamos de acuerdo en un tope máximo y mínimo al monto de las pensiones, y nosotros planteamos 10 salarios mínimos y 2 salarios mínimos respectivamente, ¿sí? Entonces, y obviamente recalco, salarios mínimos, ¿sí? Entendiendo pues que ya las proyecciones que se nos han hecho por diferentes instancias nos reflejan claramente que la mayoría abrumadora de la derechohabiencia está entre este esquema de 2 salarios mínimos y de 10 salarios mínimos a valor actual. Entonces, no tiene ningún sentido poner 25 salarios mínimos porque nadie los alcanzamos, más que los magistrados, que por cierto, ahí tenemos una cuenta pendiente con el ICESAC porque le hemos pedido una y otra vez la lista de los magistrados jubilados, sus montos de ganancia y su historia laboral,
y siempre nos las ha negado, ¿sí? Entonces ustedes hablan de que tenemos en telesecundaria un compañero que tiene una jubilación de 98,000 pesos. Quisiera conocer las de los magistrados que andan arriba de 180,000 pesos, ¿sí? Entonces, para hacerlo oficial, es decir, para que nos callaran la boca y dijeran que no tenemos razón, tendría que presentar Ignacio Sánchez, como se lo hemos pedido una y otra vez, esa lista de magistrados, ¿sí?, que están con una jubilación del ISTESAC y que no la ha querido dar a conocer. Magistrados que trabajaron 2 años y se fueron con jubilaciones jugosas, ¿eh? Entonces, hay pendientes, hay muchos pendientes. Entonces, con respecto a la transparencia, nosotros también proponemos algunas situaciones que podrían ayudar a que el manejo del instituto fuera más transparente. Y lo primero que ponemos es que las sesiones de la Junta Directiva del Instituto sean mensuales, primero, ahorita son bimestrales, lo cual retrasa los procesos de jubilación, retrasa los procesos de devolución de cuotas, retrasa los procesos de pago de marcha, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y decimos que mensuales ya aceleraría un poco y mejoraría el flujo de las prestaciones, de la consecución de las prestaciones de los derechohabientes. Deberán ser públicas y deberán de ser convocadas por los medios de comunicación locales para que todo aquel que esté interesado en el tema de ISTESAC pueda entrar a esas sesiones y verificar qué está proponiendo la parte oficial y qué están apoyando o negando los representantes sindicales, ¿no? Porque hasta ahorita, como ya lo hemos visto y como también lo reflejó la Auditoría 2020, los sindicatos tienen una responsabilidad muy grande en la crisis del instituto. ¿Por qué? Simple. Ellos autorizaron autorización, pues, autorizaron las nóminas altas, autorizaron el engrosamiento de la nómina, ¿sí?, con gente que no se necesitaba el instituto, y estoy poniendo nada más un ejemplo, ¿sí? Gentes como dirigentes sindicales que autorizaron la ley de 2015, ¿sí?, en contra de toda la base trabajadora. Bien, quedará establecida la figura del comisario como otra medida de transparencia. ¿Para qué? Para que este comisario al interior del ISTESAC sea vigilante y garante de que los manejos de los dineros del instituto y de la administración del instituto se está haciendo de manera correcta, y tendrá carácter, ¿sí?, de sancionador. Es decir, no va a ser una figura, un plumero ahí que esté de adorno, sino que va a vigilar que efectivamente los procesos al interior del instituto se manejen con la debida honestidad y transparencia, y de no hacerse así, impondrá sanciones resarcitorias primero y obviamente si es necesario sanciones penales, ¿sí? También en pos de la transparencia se debe construir desde la legislatura, es decir, aquí, una comisión con participación de la ciudadanía y la derechohabiencia que tenga facultades de auditoría. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ya lo vemos reflejado, que la Auditoría Superior de la Función Pública, es decir, la que maneja Brito, pues no sirve para nada, la mera verdad. Si la Auditoría 2020 no es apoyada por un despacho externo, ahorita no tendríamos conocimiento de todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, por eso necesitamos una comisión ciudadana, ¿sí?, que nos ayude a verificar otra vez que el trabajo que el comisario está haciendo al interior del instituto y que lo que están haciendo todos los involucrados, los 50 empleados que nosotros planteamos con los que se maneja el instituto, estén haciendo las cosas como deben de ser. Bien, para mejorar las finanzas, otro aspecto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para mejorar las finanzas? Repito, todo lo anterior va a servir a eso, ¿eh? Si evitamos la corrupción, pues claro que va a ayudar a las finanzas. Si evitamos la mala administración, pues claro que va a ayudar a las finanzas. Si implementamos el factor 2%, pues claro que va a ayudar a las finanzas. Si hacemos la separación de la parte empresarial de la parte burocrática del instituto, pues claro que va a ayudar a las finanzas. O sea, todo lo que aquí estamos planteando va a ayudar a las finanzas, ¿sí? ¿Qué tanto? Pues necesitamos saberlo, ¿no? Bien, entonces, para mejorar las finanzas, le agregamos, ¿no? El gobierno del Estado deberá destinar la cantidad necesaria cada año en su presupuesto para cubrir el compromiso de brindar la seguridad social a sus trabajadores, específicamente en lo que se refiere a las pensiones. Y el Congreso local, ¿sí?, le corresponderá al Congreso local, obviamente ya no a ustedes, sino a la siguiente, debe crear las normas financieras para que el recurso asignado a los entes se traduzca en el pago oportuno de aportaciones, evitando las demoras. Como todos sabemos, ¿sí?, es histórico que los entes públicos pagan cuando les da su regalada gana.
Y de eso puedo dar fe la diputada Gaby Basurto, que en algún momento trabajó en tesorería. ¿Sí? Entonces, sabemos perfectamente que este tipo de situaciones se presentan constantemente y que se siguen presentando a pesar de lo que diga Ignacio. ¿Sí? Se sigue presentando el retraso en pago de cuotas, perdón, en pago de aportaciones. ¿Sí? Bueno, concretamente lo acaba de decir el secretario de COBAES, ¿sí? Cómo el gobierno del Estado, el ente de gobierno del Estado ha dejado de pagar sus cuotas, ¿sí? Y todavía Ignacio Sánchez se atreve a salir a decir que ellos están pagando puntualmente. O sea, repito, no nos chupamos el dedo. Bien, para lograr la regulación de los ingresos, la legislatura deberá etiquetar anualmente el presupuesto de egresos, las aportaciones para el instituto. Asimismo, deberá garantizar que el pago de las mismas se realice en efectivo y no con bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, entendemos pues, que esta es una de las cosas más importantes, porque hasta ahorita el presupuesto o más bien los ingresos del instituto se han manejado discrecionalmente a criterio único y exclusivo del gobernador y del secretario de Finanzas, como lo vino a demostrar aquí Ricardo Olivares Sánchez en el miércoles, ¿no? Manejan el recurso del instituto a su libre albedrío. Ahorita nosotros sabemos que existe dinero, porque él lo dijo aquí también. Autorizaron la recompra del terreno que había dado en dación el gobierno del Estado para COBAES y se quedó con 500 millones que hasta la fecha no sabemos dónde están. Entonces ahí están 500 millones de los que nadie ha dado cuentas. Eso lo dijo Ricardo el miércoles. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están esos 500 millones? ¿Sí? Por ejemplo, estoy poniendo nada más ejemplos, ¿verdad? Porque otra vez la diputada Gaby me pidió que acelerara el punto. Entonces, espérame, Carlos, el otro. Entonces, esta situación de la legislatura, cuando ya la legislatura, en su presupuesto de egresos anual, dictamina específicamente las cantidades que se requieren para manejar el instituto, ya no vamos a evitar muchas de estas situaciones de las cuales ahorita nos estamos nosotros quejando, ¿sí? Tanto ustedes como diputados, como nosotros como derechohabientes y el mismo ISTESAC, ¿sí? El mismo ISTESAC se queja de este tipo de situaciones. Entonces, obviamente también la situación del pago en terrenos o en bienes inmuebles también nos ha venido a traer un problema muy serio. Entonces, por eso pedimos el pago ya en líquido, no en bienes muebles o inmuebles. Ahora sí, diversificar las fuentes de financiamiento. O sea, aparte de todo lo que decimos, nosotros planteamos o tenemos la idea clara que hay en puerta otro tipo de financiamientos que se pueden implementar y que nadie ha abordado. El gobernador, el que se dice gobernador, se ha negado totalmente a recibirnos y a escuchar nuestras propuestas, ¿sí? Y aquí están, nosotros planteamos nada más 5, puede haber más, ¿sí? Puede tomarse una de estas, pueden tomarse 2 de estas, o pueden tomarse todas. Si no tenemos la sensibilidad suficiente como gobierno, ¿sí? Desechamos todas y seguimos manejando el discurso de que nada más hay 2 caminos, liquidación, ¿sí? O reforma. Eso es una mentira. Aquí hay 5 opciones que podemos hacer apego tranquilamente y todas nos ayudarían a mejorar las finanzas del instituto. Hay propuestas inclusive de la iniciativa privada, concretamente del diputado Fito Bonilla, que me imagino que todos ustedes la deben de conocer, ¿sí? Concesión carretera, lo mismo que ha hecho nuestro presidente, le concesionó las autopistas en la península de Yucatán al ejército para su seguridad social de por vida, ¿sí? Eso lo hizo Andrés Manuel. Estas carreteras están construidas, son de cuota y lo que recauden de cuotas todo va a ser para su seguridad social del ejército. ¿Por qué no hacemos lo mismo aquí con Osiris o con Calera? Si falta voluntad política nada más. Si realmente queremos salvar al instituto, ahí están esas opciones. Estímulos de permanencia en el empleo, también es otra fuente de financiamiento. Si yo le digo a la compañera, oye, no te jubiles, dame chance de capitalizar el instituto. Pues sí, pero yo me quiero jubilar. Mira, si no te jubilas, te doy un bono de 50,000 pesos. Y en vez de pagarte una pensión de 250,000 pesos en el año, nada más te doy 50,000. A ella le conviene y al instituto también. ¿Sí? Ese sería un estímulo de permanencia en el empleo. Es un ejemplo nada más, ¿ya? ¿Sí? Otra, pues existe que todos conocemos la compra de pensiones como lo hizo la UAS en su momento, que también ayudó a capitalizar a la universidad. Hubo ahí malos manejos también, hubo ciertas situaciones raras que luego llevaron a una situación
incómoda la universidad, pero esa es otra opción, tranquilamente es otra opción. Y obviamente la que nunca nadie ha querido abordar, no sabemos por qué, la gestión federal. Esto nosotros lo hicimos en el 2015 y teníamos toda la apertura de los que en aquel entonces conformaban parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, que la encabezaba un diputado perredista, nos dio toda la apertura, ¿sí? Establecimos la situación de cuánto podría estar ayudándose al instituto, y el gobierno del Estado no quiso el apoyo, de manera increíble, no lo quiso. ¿Sí? ¿Por qué? No sabemos. ¿Sí? Entonces, para cerrar, ¿no? Aquí existe también un falso supuesto que sinceramente a nosotros nos causa mucho escozor, porque no entendemos cómo, a final de cuentas, se hace el manejo de cifras de manera indiscriminada y pensando que nosotros no podemos hacer cuentas. ¿Sí? Aquí nos dice, en la exposición de motivos, en la página 15 y 16 de la ley Tello, ¿sí? Afirma que el instituto existe y esto obviamente lo dice el actuario Aguirre. Estas preguntas se las hicimos, una confrontación que tuvimos con él en el mesón de Jovito, convocada por los compañeros diputados de la anterior legislatura, y no nos pudo responder esta pregunta. ¿Sí? Dice que existe un déficit actuarial de 63.669 millones, perdón, 240.774.21 pesos, contemplados del periodo 2020 a 2066, es decir, 66 años. Y que esa situación llevaría al colapso de las finanzas del gobierno del Estado, el discurso que maneja el diputado Ernesto González Romo, que el campo se quedaría sin dinero, que ya no habría medicinas, todas las mentiras que dice el diputado Ernesto González Romo, ¿sí? Y nosotros entendemos que esta afirmación es falsa porque maneja inadecuadamente el concepto de déficit. Un déficit, entendamos, y eso es una definición diccionaria, surge del desequilibrio entre los ingresos y egresos, tomando en cuenta que en los ingresos no solo se deben considerar las cuotas del trabajador, sino también las aportaciones del patrón por ser un gasto ya contemplado en los presupuestos de ingresos y con recursos económicos disponibles para ello. ¿Sí? O sea, yo como trabajador sé que me van a descontar la próxima quincena mi cuota. El gobierno también sabe perfectamente que la siguiente quincena tiene que aportar el doble de mi cuota. Está en la ley y no lo puedo eludir yo, ni tampoco lo puede eludir él. Eso es los ingresos programados, ¿sí? En el POA del ISTESAC, en el programa operativo anual. Voy a tener estos ingresos, ¿sí? Y voy a tener estos egresos. Eso es básico. Yo que no soy contador lo sé. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Explicamos, ¿no? Dice el actuario Aguirre, ¿sí? Que este déficit inicial es un gasto estimado en prestaciones. Y él dice que las cuotas estimadas de ingresos son 19.113.423.298.8 para esos 66 años que les digo, ¿no? Eso es del estudio actuarial 2021, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 2020, ¿verdad? Sí. Porque Olivar nos decía que bajó ese déficit a 55,000, creo, algo así. Así es. Entonces nos dice, el supuesto déficit total considerando ingresos por cuotas nada más es de 44.555 millones de pesos, 816.845 pesos. ¿Sí? Pues esto es falso, porque a estos 19,000 millones de pesos les falta el doble de las aportaciones, que son 38.226 pesos. Si quieren, ahorita hacemos una operación muy rápida para que ustedes vean que efectivamente esos 19 millones corresponden única y exclusivamente a cuotas. Y que efectivamente allí, en esa estimación de déficit, faltan los 38,000 millones de pesos que deberían ingresar por aportaciones. Y que no se debe, y por lo tanto, ¿sí? Esta cuestión de déficit, pues obviamente, nosotros acabamos de hacer la estimación ayer en la tarde, ¿sí? El déficit real no pasa de 5,000 millones en 66 años, ¿sí? Entonces, de tal manera pues que estas aportaciones estimadas, el total de ingresos son 57,000 millones, 57,340 millones, ¿no? Si esos 57,000 millones se los restamos al supuesto déficit de 63,669 millones, nos queda un déficit real de 6,328 millones de pesos, distribuidos, dale la siguiente por favor, Carlos,
distribuidos en los 66 años, bueno, en 46 años que abarca el estudio, porque eso nos dijo Aguirre, que sabemos que es 66 años, es un déficit anual de 137 millones. ¿Sí? En 46 años, o sea, es a términos reales económicos es ridículo. ¿Sí? Entonces, se manejan cifras de manera dolosa, pensando que nosotros no podemos hacer cuentas. O sea, no nos pueden engañar a nosotros. ¿Verdad? Entonces, cantidad que por ningún motivo pone en peligro las finanzas del Estado, porque si el déficit lo dividimos entre 100 años, como se plantea en el estudio actuarial 2020 del actuario Aguirre, porque en esas páginas dice, hasta que el último derechohabiente muera. Pueden leerlo, está en la página 15 y 16 de la iniciativa de Tello. Hasta que el último derechohabiente muera, ¿sí? Este es el déficit. Entonces, mentira total, donde, repito, se manejan cifras para asustarnos a todos nosotros y pensar que nosotros no podemos razonar y que no podemos hacer cuentas, ¿no? Entonces, son mentiras que, repito, o sea, son el manejo doloso de las cifras que vino a hacer aquí Olivares el miércoles también, ¿sí? Entonces, vamos a concluir, ¿no? El aumento de cuotas del trabajador de un 12% actual, en este momento hay un descuento de 12%, ¿no? Al 16% que propone Olivares o el gobernador, es lo mismo. En el 2020, para el 2027 representa un incremento del 160% en las cuotas de los trabajadores en 12 años. Si a todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Toda la afectación que ocurre para el trabajador, ¿no es suficiente castigo con eso? Con ese simple hecho, y el trabajador ya cumplió hasta de más. Y todo le quieres poner complementariedad, todo le quieres poner devolución de cuotas, todo le quieres poner un salario regulador de toda su vida laboral, lo cual no ocurre en ningún sistema de pensiones. ¿Sí? Todo le quieres incrementar la cuota más. Sinceramente, sí es totalmente desquiciada la situación que nos plantea la parte oficial, ¿no? Y apoyado por Ignacio Sánchez. Entonces, no sé, ¿qué agregar más? Entonces, esa es nuestra presentación, repetimos, nuestra propuesta es clara, precisa, no queremos una reforma en los términos que se vienen planteados, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo con los sindicatos, pero sí queremos una reforma que tenga estas características y obviamente mejoradas, ¿sí? Entendemos que nuestra propuesta tiene fallas, tiene algunas dolencias, pero que perfectamente con trabajo de alguien especializado las podemos solventar, redondear y mejorar, ¿sí? Entonces, presentamos esas 5 alternativas para que veamos que eso de nomás hay 2 caminos es una total mentira también, ¿sí? Hay esquemas de financiamiento que se pueden adoptar, gestionar, manejar, si tenemos la voluntad política de hacer, ¿sí? Nosotros siempre hemos dicho, ¿por qué quieres liquidar al instituto? ¿Sí? ¿Qué daño te hemos hecho los trabajadores? No te hemos hecho ningún daño. Al contrario, te pusimos donde estás. ¿Sí? Gracias al pueblo estás en el puesto que ocupas. ¿Sí? Estoy hablando del que se hizo otra vez gobernador. Y a fuerzas, nos quiere perjudicar. Ya demostramos con todo lo que nos perjudica. Tenemos otra tabla que contrasta los perjuicios contra los beneficios que estas iniciativas presentan. Y prácticamente este cuadro se queda muy solo. De hecho, como ustedes ya lo vieron, los 7 puntos, todos en contra del trabajador, todo. ¿Sí? Entonces, invitamos a la reflexión a ustedes. Nosotros estamos en la total postura de apoyar una reforma, entre más pronto salga mejor. Yo siempre he dicho, si sale ahorita, esa reforma para mí mejor, ¿sí? Porque entiendo perfectamente que un día más sin reforma es un día destinado a la extinción del instituto. Gracias. Muchas gracias. Agradecerles y reconocerles siempre el tema de propuesta. Creo que nosotros como diputados, justo lo comentábamos en corto, que solo no en contra de todo, sino también en favor de la propuesta, y es lo que ustedes vienen a mostrarnos. Muchísimas gracias. Daría la voz, si me hacen favor, Sote, de pasarle el micrófono a Adrián, por favor, Sote. Igualmente escuchar
lo que hoy tiene que decirnos a esta comisión especial. De igual manera pedirle, como les pedí a los compañeros, lo más sintetizado que se pudiera, pero estamos en la escucha a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Comisión Especial de Diputados, compañeros del Movimiento de Bases. La presencia de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISTESAC en Zacatecas es una estructura sin fines de lucro, aun cuando algunos compañeros están persistentes en etiquetarnos de otra manera, pero no nos interesa ni siquiera aclararlo. Por otro lado, la asociación evidentemente como tal, como una estructura autónoma, no la representan ni los sindicatos ni cualquier otra estructura que no sea la propia asociación de jubilados, puesto que tenemos nuestra vida interna y nuestros mecanismos de organización. Sí, en efecto, a la Asociación de Jubilados le importa mucho este tema de la reforma, porque aun cuando teóricamente la prensa que ha estado al servicio del gobernador y de los gobiernos en turno han estado insistiendo que a los jubilados técnicamente no les afectaría el asunto de la reforma, nosotros sostenemos que sí, y lo sostenemos a partir de la vía de la insistencia, y que lo ratificó el miércoles pasado el secretario de Finanzas con el tema de la complementariedad. Pero no solo eso, sino que además vino como un chiquillo golpeador de esos montoneros el día miércoles a sancionarnos y finalmente a regañarnos y a emplazarnos de o se reforma la ley o se liquida. Pero es que esto no es tan fácil, señores diputados y compañeros del movimiento de base y quienes nos escuchan. Esto no es tan fácil. Olivares nunca dijo, o pareciera que están demostrando, que su estructura jurídica no tiene la menor idea ni siquiera de lo que están queriendo realizar, la liquidación de ISTESAC. ISTESAC, por encima de las leyes, tanto de la Ley de Servicio Civil y la propia Constitución local de Zacatecas, está definida en la Ley Federal de Entidades Públicas Paraestatales. Eso nadie lo ha dicho. Olivares no lo abordó, ni tampoco ustedes, diputados, lo han ventilado en alguna entrevista o en alguna postura de discusión, o su postura en alguna discusión sobre esto. La Ley de Entidades Paraestatales Federal da los elementos a partir del artículo 14 al artículo 22 de cómo se van a constituir estas entidades paraestatales, como es el caso de ISTESAC, desde su estructura, desde su organización, de sus principios estatutarios, de cuál es la función del director y de las demás entes que en buena medida, o personas que tendrían que estar ahí en esa estructura. Pero el reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el artículo 31 señala cuáles podrían ser las condiciones de la desaparición de una ente pública. Y no es tan fácil solamente porque el gobernador dice que desaparezca, y no es tan fácil tan solo por decir que se liquide. Pareciera que ni los abogados de gobierno del Estado, ni Olivares, y no sé si ustedes, diputados, hayan dado una revisada sobre ello, y es todo un proceso muy complejo, demasiado complejo. Entonces, ¿a qué vino este señor? Pues simple y sencillamente a darnos un marrazo en la cabeza, amenazarnos, ningunearnos,
ofendernos, tratarnos como unos tontos que no estamos lo suficiente. Aquí está una prueba fehaciente y contundente, porque no es la primera vez que lo hacen. El compañero Jorge y la compañera Magdalena, desde ya hace años, en las diferentes reuniones en las que hemos estado, desde el enfoque de ellos y desde la investigación de ellos, han demostrado números. Y los hemos hecho en todas las reuniones. Ellos. Acá con nosotros hemos abordado mucho la propuesta, no solo desde el enfoque de Olivares. Si se fijan ustedes, porque muy pomposamente, se les llama variables paramétricas. Ese concepto de variables paramétricas le costó 7 millones al ISSSTE para que en el 21 les hicieran estas proyecciones a ISTESAC. 7 millones. Es un término muy pomposo, que finalmente, si ustedes lo observan, las 7 son conceptos de carácter económico punitivos, lesivos para todos los trabajadores. Todos. Por ejemplo, ya Jorge lo señalaba, la propuesta de la transición de las sumas, de los salarios mínimos a las sumas, con una pérdida de 130 pesos por cada trabajador. Por día. Es demasiado. El tema de las aportaciones, ahora resulta de que siempre se han preocupado ellos mucho por aplicar y por castigar a los trabajadores. Primero fue el 12%, ahora el 16%, con una transición de 0.5 por año. Dineros. ¿Y gobierno del Estado? La aportación actual de gobierno del Estado, todo el mundo lo sabe que son el 24%. Mi pregunta es, a ISTESAC y al gobierno del Estado, ¿en qué se lo gastan? ¿Ustedes lo saben? ¿Han dado algún informe que digan mensualmente o semestralmente recibimos el 24% de gobierno del Estado y en estos rubros lo hemos gastado? No hay. Si el gobierno del Estado tuviera intención, porque no la tiene ni la va a tener, ¿cuál es el interés central del gobierno del Estado? Desaparecer ISTESAC. Es una carga económica. ¿Sí? Los Monreal siempre han tenido ese tipo de visión desde el punto de vista político. Beneficiarse, abusar, sacrificar a la sociedad, en este caso a los jubilados. Si ustedes revisan las mentadas pomposamente, los 7 ejes que ellos manejan, todos finalmente es un castigo para los trabajadores. Díganme si Olivares ese día presentó alguna de esas variables de carácter social. ¿Lo presentaron? No. ¿Cómo cuál? Como el asunto de los aguinaldos. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además ellos mismos han impulsado este circo en el que finalmente es gobierno del Estado su interés y que ustedes diputados en su momento específico le avalen una reforma y que espero y les pedimos que no se atrevan a generar condiciones de un albazo a una ley que no es consensada por los trabajadores, por los derechohabientes. Porque esto nos enfrentaría de una manera tal que finalmente habría ya otra crisis de carácter social y político. La auditoría
hace 2 años y medio, y a todos los que estamos aquí nos consta, que en este espacio se comprometió, y aquí hay diputados que estuvieron allí en ese momento, se comprometió que para el siguiente diciembre iba a haber carpetas. No las hay. Ya han transitado 2 años. Hay todo un informe donde se identifica claramente quién se corrompió y quién robó de manera descarada. Y no ha habido sanciones. Se protegen entre ellos. Y espero que este Congreso, hasta antes de los 2 meses o menos de los 2 meses que les haga falta, ojalá que así como están interesados en el asunto de la reforma, también estén interesados en el que por lo menos ese sujeto de la auditoría apellidado Brito mínimo genere las condiciones de que estas carpetas tengan efecto en contra de quienes ya se tienen identificado. Por lo menos llévense esa tarea y por lo menos cuando se vayan de esta 64ª legislatura, en todo caso, por lo menos hayan hecho algo loable y por lo menos respondiendo a los intereses de los jubilados. Con los datos que los compañeros del movimiento aportan, nosotros hemos insistido de hace 2 años y medio con una propuesta desde el término de la modificación de la estructura administrativa de cómo debería de estar ISTESAC. Le voy a pedir a mi compañero Humberto que por favor nos dé algunos elementos de esta propuesta que nosotros en sus momentos también se la entregamos en oficio, que nunca tuvimos respuesta, tenemos los oficios, se los entregamos a Maribel Galván, a Ernesto González y a Refugio Ábalos. Se los entregamos en manos con un documento y nunca tuvimos una respuesta o alguna reunión para analizar nuestra propuesta. No hubo interés, no tenían interés. Espero que esta comisión, que se formó bajo ciertos principios, a diferencia de otras, pues sí, en buena medida tomen en cuenta las propuestas, que en buena medida nosotros también les estamos ventilando. Le pido por favor al maestro Humberto que nos apoye con esto. Muchas gracias, maestro. Nosotros partimos siempre de que ISTESAC nunca ha sido autónomo. ISTESAC siempre ha estado secuestrado por la Secretaría de Finanzas. Alguien que no maneja sus recursos no puede ser autónomo. La problemática de ISTESAC no es atender las consecuencias como se está haciendo y como se hizo en el albazo del 2015. La problemática de ISTESAC tiene su origen precisamente en las causas, y las causas es la corrupción. ¿Cómo alguien se atreve a venir y a dar números supuestamente sacados de unos estados financieros totalmente inconfiables? Porque en esos estados financieros hemos tratado de encontrar bastantes erogaciones que no tienen un destinatario ni un monto preciso. Le llaman compensaciones. ¿A quiénes y de cuánto? Solo ellos saben. Pero así como eso, hay un sinnúmero de situaciones dentro de los estados financieros que no queda claro. Por eso cuando vemos números y más números y más números, pues me imagino que son números sacados de la conveniencia, pero no de la realidad. Nadie conocemos realmente el estado que guarda
ISTESAC, el estado económico. Nadie lo conocemos. ¿Por qué? Porque en los estudios actuariales se ha proporcionado únicamente la información que ISTESAC así lo ha deseado o así lo ha tenido a pertinencia hacerlo. Y se ha socializado en este mismo lugar, una y otra vez. Por lo tanto, consideramos que debe hacerse un análisis actuarial serio, pero un análisis actuarial no para la clase gubernamental, sino para los trabajadores. Un análisis actuarial que diga cuánto dinero debía de haber después de todo lo que han infringido en la ley del 86 y del 2015. Consideramos que con ese análisis actuarial y responsabilizando al gobierno del estado y que lo pagara, hay viabilidad, ahora sí que sin menoscabo de decir que los números que se han presentado todos son malos o todos están incorrectos para muchísimos años. Pero nuestra propuesta, aparte de que se haga un estudio actuarial en base a lo que no está y a los malos manejos, consideramos que hay que erradicar el tumor. Y el tumor es gobierno del estado. Por lo tanto, proponemos que ISTESAC realmente sea autónomo. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues que no manejen el dinero, que el dinero de ISTESAC lo maneje ISTESAC. Pero ahorita sería muy cómodo decir, ok, ya no quieren que yo participe, pues ahí está. No, ahí está con todos los recursos que debiera de tener el instituto. Con todos los recursos. Vean ustedes que en estos momentos hablaba el secretario de Finanzas que la benevolencia del gobierno del estado era comprar el Hotel Parador porque, bueno, pues el Hotel Parador no generaba recursos. Fíjense nada más. No genera recursos para ISTESAC, pero para el gobierno del estado sí le va a generar recursos, sino cómo se atreven a hacer esa compra. O sea, por favor. La autonomía de ISTESAC es precisamente que pague el gobierno del estado todos aquellos desfalcos, ¿verdad? Mediante un análisis serio, mediante un estudio serio, y que se haga un fideicomiso y que por medio de él se maneje ISTESAC. Y que no haya esa figura de un director general, sino que haya 4 comisiones, que sea una comercial, otra administrativa, otra prestaciones y un gerente de proyectos. Todos ellos debidamente auditados por un profesional, un auditor, en conjunto con un ente y con una expresión de defensa. Somos 6 los de las expresiones de defensa, que pudiéramos rolarnos y formar parte de esos auditores. Solo así estamos convencidos de que pudiera funcionar una reforma desde la parcialidad que están haciendo o que están proponiendo. No le vemos ningún resultado. Debe ser una reforma completa e integral. Y no se ha presentado ninguna propuesta de reforma completa e integral. Simplemente de formas de quitarse el compromiso gobierno del estado y hasta ahí. No quiero redundar en esto, la propuesta se entregó e igual la tenemos ahorita para si no ha llegado a algunas de las manos, podérselas hacer llegar. Muchas gracias. Buenos
Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco el espacio a la Comisión Especial para la Reforma. Soy integrante también de la Asociación de Jubilados y Pensionados. Creo que todos hemos estado escuchando con mucha tranquilidad y mucha reflexión, con mucho interés, la participación que tuvo el secretario de Finanzas el día del miércoles. Y de entrada les preguntaría yo por las narrativa que manejan. En realidad les interesa solucionar el problema del ISTESAC. Sí urge. Digo esto porque nosotros promovimos la urgencia de esta reforma desde hace varios años. No es nuevo para los diputados y para la sociedad y para los trabajadores que había problemática, pero no se atendió y resulta que ahora sí les urge. En diferentes ocasiones que estuvimos en reunión con el director de ISTESAC, él nos manejaba la necesidad de una urgencia de gran calado, al tamaño o más grande de la problemática del ISTESAC. Y sin embargo, con esta situación que se está manejando, no veo la intención de hacer una reforma de esas características, porque una reforma de gran calado se requiere un análisis profundo e integral, como lo acabamos de mencionar aquí los compañeros que me antecedieron. No se puede hacer de esa manera. Por otro lado, creo que es una falta de respeto del secretario de Finanzas por presentarnos estudios actuariales del 2021 que los quieren tomar de base para una reforma actual. Los datos ya no son los mismos, nunca serán los mismos. Entonces, en realidad nos quieren tomar el pelo, subestiman nuestra inteligencia para manejarlo de esa manera. Creo que no es correcto, es hasta vergonzoso porque de esa manera se evidencia completamente la intención. ¿Esa intención cuál es? Pues la consigna de sacarle la reforma a como dé lugar, no importando cuánto se afecte a los trabajadores, porque de hecho los 7 puntos que manejan, como se ha repetido aquí 1 y 1000 veces, todos son en contra del trabajador. Nunca, yo no observo uno que diga sí beneficia al trabajador, y no he visto tampoco ninguno que diga que se ha hecho ya lo posible por ajustar a cuentas a los que saquearon al ISTESAC, que sirvieron de él como caja chica. Jamás se ha visto ni se ve que se haya implementado una estrategia para agotar las posibilidades de una capitalización de otra manera del ISTESAC. Todo se le está cargando al trabajador. Entonces yo creo que es completamente hasta ridículo la manera de cómo maneja él los argumentos y el planteamiento que hace para la nueva reforma. Entonces no estamos de acuerdo, porque es una reforma a todas luces inhumana, incluso hasta perversa, porque afecta de una manera desmedida a los trabajadores. Entonces no estamos de acuerdo con esa reforma que se haga en esas condiciones. Creo que aceptamos la reforma todos, pero no en esas condiciones. Entendemos que hace falta porque la misma ley señala que cada 5 años se tiene que hacer, se tiene que reformar. Cada 4 años, perdón. Entonces ya han pasado varios y estamos de acuerdo que sí se requiere la reforma porque son otros tiempos, otras características. Entonces, pero no de esta manera, no a la carrera, no a la ahí se va, no simplemente porque se me ocurrió y lo hago. Entonces, sí estamos de acuerdo, pero hay que consensar la ley, la reforma, analizarla, etcétera, para que realmente sea una reforma que venga primero a prevenir la situación que estamos viviendo y a servir para que realmente cumpla con para lo que fue establecido
instituto. Entonces, de esa manera, pues creo que ustedes ya han escuchado todas las propuestas y todas van en el sentido que sí concordamos que se haga la reforma, pero no como se quiere hacer. Por otro lado, creo que no merecemos la descalificación, que así lo veo yo, en el sentido del concepto que maneja y se ha manejado ya desde hace mucho, las mentadas pensiones doradas para el magisterio. Es un término descalificativo que no sé quién se lo inventaría, porque ahora resulta que un maestro no puede tener una pensión, como dicen, alta, y un funcionario público sí, o un político también, y un maestro, por ser maestro, no puede tener una pensión. Ni siquiera han investigado por qué los maestros o por qué los cotizantes tienen esa pensión tan alta, y que son unos cuantos. Todavía que fueran 100 por decir, ellos no provocarían la quiebra del ISTESAC, jamás. El verdadero problema está en otro lado y no lo han querido ver, más bien no lo han querido tocar, sacar a la luz. Entonces allí dejaré yo mi intervención para no robarme el tiempo de los demás, pero esas son nuestros comentarios, nuestras opiniones, y esperemos que se tomen en cuenta en lo sucesivo. Muchísimas gracias. Ya participaron los dos, no sé si quieran hacer alguna conclusión, porque la verdad es que ya se agotó el tiempo tanto de movimiento de bases como de asociación, que participara ya nada más uno para cerrar. Adelante, por favor. Diputada, diputadas, diputados, compañeras, compañeros, hay intenciones políticas en juego, pero más que intenciones políticas deben ser obligaciones sociales las que deben tenernos a todos aquí. El movimiento de bases tiene esa visión. Por encima de cualquier interés partidista, de grupos, de sindicatos, está el social, el de la seguridad social, que es lo que está ahorita en una gran crisis. La intención del gobierno del Estado es de que no sea en esta legislatura la reforma de ley. Ya escucharon ustedes la posición de los sindicatos, por lo menos la que conocemos nosotros muy bien, sección 58, es seguir pateando el bote. Y las consecuencias las están sufriendo los aquí presentes, que son jubilados y pensionados, y que son la gran mayoría de los compañeros que estuvieron afuera hace rato, que son los más jóvenes. Si no se reforma, la crisis va en aumento y ustedes lo saben muy bien. Cada día que pasa es crisis, crisis, crisis. Si hoy deben tres aguinaldos, van a ser 4. Si hoy les retienen 15 días a cientos de jubilados la pensión mensual, luego van a ser la mitad y luego la van a dejar de pagar. Entonces, la posición del movimiento de bases es: no creemos que vaya a haber un albazo, no confiamos tristemente en los políticos, pero sabemos que las condiciones no están dadas para un albazo, pero tampoco creemos que no haya elementos suficientes. El tiempo lo tiene esta legislatura, nosotros confiamos en eso. Si no se reforma de manera seria, donde prevalezca el espíritu solidario de los fondos de pensiones, de la seguridad social, un carácter humanista, porque no somos cosas como nos ve el secretario de Finanzas o como nos ve el gobierno del Estado. No nos cosifiquen. La seguridad social somos seres humanos y aquí están y estuvieron afuera y son jóvenes los que van a padecer la omisión del gobierno anterior, y están padeciendo los maestros jóvenes, los trabajadores jóvenes, la omisión que está sucediendo desde hace 3 años en esta legislatura. Hoy ustedes tienen esa posibilidad de reformar y no les faltan elementos. Ya lo mencionaron ustedes, tienen estudios actuariales, tienen 2 iniciativas de ley, tienen las contrapropuestas que trajo el secretario de Finanzas, que nos dice qué es lo que no tienen que hacer. Eso que presentó él es lo que no debe hacer. Eso, anúlenlo, eso no va. Las propuestas hoy las tienen ustedes, las que ya tenían, las que hoy se suman. Los culminamos, diputadas, diputados,
no a la comisión, a los 30 diputados, a que sea en esta legislatura, pero que conserve ese espíritu humanista, social, solidario, porque viabilidad sí tiene el instituto. Sí tiene recursos, pero hay que administrarlos bien. Y entramos a la parte de que si se cumple con esa obligación desde la legislatura, van a dejar de padecer los compañeros que hoy están aquí. Y van a tener esperanza los compañeros activos que hoy no tienen nada. Hoy vienen y nos escuchan y es la desesperanza, es el estrés, lo que les generamos. Algunos de ustedes son más jóvenes que nosotros y también son cotizantes y van por las cuentas individuales porque no son de la ley 73 en el IMSS, son del 97 y no es cierto lo que dijo Olivares, no tienen una segunda pensión porque ya no hay pensión, la pensión la tenemos nosotros y ya se está agotando esa generación. Vienen las generaciones de jóvenes, por ellos estamos aquí, por ellos tenemos más de 9 años viendo por el ISTESAC. Entonces no se vale que venga a amedrentar un secretario de finanzas que es presidente de la junta directiva y que vengan los sindicatos porque traen intereses particulares de seguir pateando el bote. Hoy en el CENTE no quieren que haya reforma porque está condicionada la sección 58, y se lo digo muy claro, no hay, y la 34, pero en el caso 58 como cotizantes al ISTESAC, que no haya reforma, más bien que no haya cambio o relevo seccional hasta que no haya reforma. ¿Ese es un asunto solidario? ¿Es un asunto social o es un asunto mezquino? Eso es patear el bote y es un asunto de utilizar a las masas para no llegar a un asunto de conclusión de una reforma que hoy ya urge. Solamente eso, diputados, ya conocen nuestra postura, conocen nuestra propuesta y no hay al vaso, y si hay tiempo para reformar en esta legislatura. La que viene es menos confiable, es más dudosa y no vamos a esperarnos a que el ISTESAC sea extinto. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Abriría en este espacio